Bueno, lo que se me ha pedido es que hable sobre lo que es el control político en la historia, lo cual es un concepto muy amplio, lamentablemente, ¿no? Muy amplio, porque el control político engloba muchas cosas y hay que distinguirlo del control jurídico, ¿no? El control político es eso, es control por razones políticas, no por razones jurídicas. Esto se sabe muy bien en los países que crearon el control político, que es básicamente Inglaterra y Estados Unidos. Y esto está en la Constitución Americana de 1787, en un artículo que trata del impeachment. El impeachment es una palabra inglesa vieja que se usa por vez primera en el siglo XIV, cuando había impeachment en Inglaterra. El impeachment en Inglaterra desapareció en 1806 por el avance del parlamentarismo, pero quedó en Estados Unidos y de ahí ha venido a nosotros. Hubo en esa época el impeachment, o que puede ser traducido como impedimento o acusación o aguantar las cosas. No tiene una traducción exacta, pero hubo dos grandes manuales en el siglo XIX en los Estados Unidos, uno es de Joseph Story, que es magistrado de la corte, que era discípulo predilecto de Marshall, que escribió un manual en 1830 y tantos, que es en castellano, hecho se pasó, y el otro es de Thomas Cooley, de 1860. Básicamente hay otros, pero estos son los más importantes. Tan es así que son los más importantes que ambos se traducen en México y en la Argentina, y al portugués en el Brasil. Entonces, lo que hace Story es una cosa interesante. Hace su gran manual, su gran comentario en una edición de 3 tomos, y luego hace un comentario abreviado para los colegios o las escuelas de altos estudios, los colleges en Estados Unidos, y eso es lo que se traduce en México y en Estados Unidos, y en Argentina. Lo más curioso es que los traductores de estos dos manuales norteamericanos, de Story y de Cooley, al ver la palabra impeachment, usan la frase juicio político. O sea, lo traducen como juicio político. En realidad, no es una traducción literal. Lo que pasa es que era un juicio que no era jurisdiccional, y no lo sigue siendo, y no lo es, sino que era de carácter político. Y voy a dar un salto gigantesco de 200 años y recordar algo que está en los manuales norteamericanos, que es lo siguiente. Gerald Ford en 1970 era miembro de la Cámara de Representantes, o sea, la Cámara Baja norteamericana. Entonces hubo una discusión porque estaban tramitando un impeachment contra jueces federales, que allá se puede hacer. Entonces, como hubo una gran discusión, se paró Gerald Ford y dijo: señores representantes, para proceder a un impeachment necesitamos 2 cosas. 2. Lo primero es estar convencidos que aquella persona a quien acusamos no merece estar en el cargo. No dice que haya pruebas, no merece estar en el cargo, no acredita estar en el cargo, primero. Y lo segundo es que tengamos los votos para hacerlo. Punto. Entonces, el control político es eso. Es un control en el cual no hay que demostrar nada. Así de simple. Ahora, el impeachment norteamericano es global e implica acusar por determinados delitos y por faltas menores, qué sé yo, ¿no? E involucra a todo, que implica básicamente la destitución y la inhabilitación. Y después, llegado el caso, si hubiese un delito de por medio, se pasa esto a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que juzgue al funcionario. Ahora, nosotros tomamos eso de los Estados Unidos, como toda la América Latina, o como casi toda, porque hasta donde yo conozco son todas, con variantes, pero tomamos solamente una parte en la Constitución de 1823.
nada más. Después, en 1839, se redondea las causales de impeachment o las razones del impeachment o las maneras y se incorpora en la Constitución de 1839 que sesiona en Huancayo la vacancia presidencial. ¿Por qué? Por razones de incapacidad moral. Ahora bien, esto, o sea, la vacancia es parte del juicio político, eso es obvio. Está separada en nuestra Constitución, no está separada en la Carta Norteamericana. Ahora, la incapacidad moral, yo le entiendo. En primer lugar, yo encontré las actas de la Constitución de Huancayo que están en el Congreso de la República y están a mano. Y le he publicado en algún sitio y no dice nada. En la sesión donde se aprobó ese artículo, no dice nada. Pero han habido dos interpretaciones que, en mi opinión, no son compatibles. Una de ellas es la interpretación de que la incapacidad moral es mental. No voy a decir quiénes son los que la defienden, pero no creo en ella, honestamente. La palabra mental es fruto de la psiquiatría. Si ustedes revisan el manual de psiquiatría de este gran maestro que era Honorio Delgado, se dan cuenta que el problema mental surge en la ciencia a fines del XIX, no antes. Y la otra interpretación es civilista, la incapacidad civil, tomada aparentemente del Código Napoleón, pero se olvidan de que el impeachment se crea en Norteamérica en 1787 y es tomado de Inglaterra desde el siglo XIII o XIV. Ya no tiene sentido eso, pues. Y dos, que nuestro Código Civil es de 1852 y la aprobación de la incapacidad moral es de 1839. O sea, esta interpretación civilista por un lado y mental por otra, en mi opinión, por más respetable que sean, no me merece nada. He tratado de bucear un poco en esto y he encontrado respaldo en los debates constituyentes del año 19, que dio origen a la Carta del 20, del año 31, que dio origen a la Carta del 33, del año 78, que dio origen a la Carta del 79, y del año 93, que dio origen a la Carta del 93. En el diccionario de García Calderón no existe la palabra mental, pero sí existe la palabra moral. Y dice claramente que la palabra moral viene de mores, de latín, que son usos y costumbres. Y ahí dice García Calderón en el diccionario, tomo 2 por si acaso de la edición de París de 1879, que son las conductas. Entonces la incapacidad moral es las conductas, los usos y conductas. Y eso está ratificado en los debates constituyentes que he mencionado del siglo XX. Inclusive en los debates del año 93, que se pueden ver, hay una intervención de Chirino Soto, Enrique Chirino Soto, a quien hemos conocido todos, don Enrique Chirino Soto, así es, en la cual le dicen, ¿cómo es posible que al presidente de la República solamente se le pueda procesar por las 4 razones que establece el 117? ¿Y qué pasa con los demás delitos? Y entonces uno de los que interviene le dice, señor congresista, ¿qué sucede si el presidente un día en la noche se levanta en una borrachera espantosa, agarra su carro, sale a pasear y mata a 5 personas? No se le puede acusar, así de simple. Entonces Chirino Soto dice, justamente ahí procede la vacancia. Saliendo del cargo se le puede acusar. Entonces yo creo que la vacancia, que es parte del juicio político, está bien, por lo menos mientras no pensemos en otra cosa mejor. Hay algo que voy a hacer una crítica cordial, que no me gusta, que hizo el Tribunal Constitucional cuando define entre antejuicio y juicio político. Es lo mismo. Es lo mismo.
y además es una traducción libre del inglés. Lo que sucede es que en un impeachment o en una acusación constitucional, de acuerdo al 99, se encausa a una persona y pueden haber tres situaciones. Una, la sanción política y ahí queda. Dos, la sanción penal y ahí pasa a la Corte Suprema. Y tres, la sanción penal y la sanción política y ahí quedó. O sea, es una sola vía con tres resultados. ¿Por qué llamarla antejuicio y juicio político? Eso, con todo respeto, es una necedad. No tiene ni pies ni cabeza. Nadie lo ha hecho así en toda América. ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros? Para tranquilidad del Tribunal Constitucional, debo decirles que eso lo inventó Valentín Paniagua. Y yo se lo dije, has hecho una tontería, Valentín. Yo era muy amigo de él, pues no se lo... Entonces me dijo, demuéstramelo. Y le escribí un artículo en la revista Jurídica del Perú refutándolo a él. Y me lo agradeció. No me dijo nada, ¿no? Porque Paniagua era pues muy señor, un hombre muy respetuoso de las cosas. Entonces creo que eso debemos verlo nosotros con calma. ¿Por qué a lo mismo tenerle dos nombres? Solo el antejuicio y no el juicio. Por amor de Dios, es lo mismo. Lo que varía son los resultados. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros, digamos, qué hacemos nosotros con los controles políticos que son a través de la acusación constitucional en la cual se habla de delitos o infracciones? Y otro, la vacancia que habla de incapacidad moral. ¿Qué es incapacidad moral? La doctrina alemana hace ya 50 años en algunos libros, y eso está reproducido en autores españoles, habla de conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué cosa es buena conducta? El Código Civil francés tiene una frase hermosa que la repite en varios artículos para juzgar a alguien que ha actuado y que dice así: actúa como lo haría un buen padre de familia. ¿No es cierto? Entonces vemos continuamente que estamos inundados de conceptos jurídicos indeterminados. En el caso de la infracción constitucional tenemos una historia, porque esta idea de los conceptos jurídicos indeterminados surge en la doctrina alemana después de la guerra, ¿no? Hasta donde va mi información. ¿Qué es la infracción? Otro concepto jurídico indeterminado, pero que en general es incumplimiento de una norma de la Constitución con distintos niveles. La infracción constitucional está tomada de la Constitución de Cádiz de 1812. O sea, pues, es venerable, ¿no? Es venerable. Y un último punto, para no extenderme más, es el reciente proyecto que ha causado, pues, iras santas de incorporar a los miembros del sistema electoral en el antejuicio o foro especial que tiene el artículo 99. Todo el mundo salió a rasgarse las vestiduras, sobre todo los que recobran sueldo en el jurado, ¿no? Ya sé quiénes son. ¿Es bueno o es malo? Mi padre fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones del año 80 al 85. Y la carta del 79, bajo la cual él actuó, tenía a los miembros del jurado, que no eran sistemas, sino una unidad, bajo eso. Y él nunca tuvo ningún miedo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y hay otra cosa que la gente no se da cuenta, porque nuestros congresistas, lamentablemente, no digo todos, pero hay muchos que están ayunos de lectura, ¿no? Hoy en día, un procurador público o un particular puede denunciar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones o a cualquier miembro del jurado o de la OMPE o de RENIEC libremente ante el fiscal de turno, porque no tienen aforo. No tienen aforo, o sea, no están protegidos. ¿Qué es el aforo? Es una protección.
No digo que deban tenerla, porque entiendo que son opciones. ¿Por qué? Porque mientras que la Constitución del año 79 decía que tenían aforo, y lo demás que señale la ley, que habían varios, la actual Carta del 93 es acotada, solamente estos y nada más que estos. No sé por qué lo han hecho honestamente. Pero a priori, y sin que haya tenido una opinión definitiva, sin que tenga una opinión definitiva sobre esto, yo pienso que el aforo les conviene. ¿Por qué? Porque primero hay que acusarlo. Segundo, tienen que estudiar en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y tercero, la comisión permanente y finalmente el pleno. Y el pleno decide por mayoría. Entonces, yo diría que es una protección, pero no voy a defender el punto de vista. Lo que quiero decir es que hay una habladuría de temas constitucionales de gente que está realmente en otro mundo, no en el mundo constitucional. Muchas gracias.